Buenas tardes. Hay tres hechos en asuntos internacionales en América Latina que no pueden dejar de ser analizados. Dos muy negativos, ¿no? El primero es que en Nicaragua siguen apresando gente, allanando iglesias y a varios sacerdotes los han arrestado. Y al mismo tiempo que lo han hecho con los remanentes de la oposición, ¿no? Y han habilitado para todos ellos la cárcel de Chipote, que es realmente un centro de tortura. Y esto ocurre sin que nada suceda en la región. O sea, se mantienen relaciones plenas con un régimen genocida como es el régimen nicaragüense, lo cual lo fortalece. Y por otro lado, siguen siendo sentenciados en Cuba los jóvenes que se manifestaron el año pasado, en julio del año pasado, demandando mejores condiciones de vida para la población. Estos son dos hechos que ya de alguna manera están en la agenda permanente de América Latina, más de Venezuela, por supuesto. Pero es importante destacarlo de Chile en una línea positiva. Chile está regresando del infierno. No ha salido completamente, pero está regresando porque el pueblo ha rechazado en términos muy severos un proyecto de constitución de 380 artículos más 50 disposiciones transitorias que, entre otras cosas, convertía a la República de Chile ya no en lo que es, sino una república plurinacional, que es el mensaje de Evo Morales, o sea, partía, no es un solo estado, son varios estados, ¿no? Esto fue rechazado, pero para entender qué ha sucedido tenemos necesariamente que remontarnos al origen, a las causas, y las causas las encontramos en las sazonadas de finales del año 2019, cuando el Consejo Regulador de Tarifas de Chile estableció nuevos montos, entre ellos un aumento de $1.17 en el precio del pasaje en el metro. Bueno, ¿qué pasó ahí? Hasta ahora los analistas no llegan a una conclusión, pero lo cierto es que a través de las redes sociales se comenzaron a movilizar cientos y después miles de personas, entre ellos grupos violentistas, que ingresaron a las estaciones del metro, las quemaron, como quemaron los buses, causando daños inmensos al transporte. Otros entraron a las iglesias, sacaron la imagen de Cristo, de los santos, la rompieron a palazos y la pusieron en las pistas para que no pudieran circular los autos. Cuando fue la fuerza pública a tratar de controlar esos desmanes, porque es su obligación hacerlo, sucedió que atacaron con bombas molotov a la fuerza pública. Y este caos, digamos, ¿no? Comenzó a esparcirse por todo el país, violencia enorme. Todos pedían todos. Abaratamiento del precio de las medicinas, del transporte, de la alimentación, más puestos de trabajo, etc. Claro que tienen derecho. Todos tenemos derecho a exigir, por ejemplo, que el precio de las medicinas baje. Es un deber del Estado intervenir vigorosamente para que esto suceda. El precio de las medicinas en el Perú, como en Chile, es más alto que en Europa. Pero lo que yo voy es que esto desbordó la violencia. Todos comenzaron a reclamar todo. Y cuando el gobierno dio toque de queda, suspendió las garantías y desplazó a la fuerza pública que fue atacada, bueno, comenzó a retroceder porque o mataba o transaba, y transó. No tenía otro camino Piñera. El mismo Piñera que quiero recordar, que se solidarizó con Vizcarra por las manifestaciones públicas que se hicieron en el Perú a su favor. Ahí está, detallado exactamente las palabras de Piñera a favor de Vizcarra y en respaldo a las manifestaciones populares. Nunca se escupas al cielo cuando tienes tello de vidrio. Y lo cierto es que ahí comienza el drama. Se convoca a una constituyente, una asamblea constituyente en términos peruanos, que nadie iba a resolver, como nada resolvería en el Perú. Fueron elegidos
los constituyentes por una abrumadora mayoría de chilenos que votó en el referéndum para que se convoque casi un 80% a favor. O sea, 8 de cada 10 chilenos querían una constitución. Muy bien, se llevó adelante la constitución y ahí comenzó el desastre. Comenzaron a poner normas disparatadas de igualdad de género en todo. O sea, si usted tiene 50 diputados, tiene que tener 25 deben ser hombres, 25 deben ser mujeres, lo cual atenta evidentemente contra cualquier sistema democrático. Si yo, a mí nadie me puede decir cómo debo votar, pero no solamente eso. El establecer como dije anteriormente, un gobierno plurinacional fue quizás el mayor disparate, el crear justicias paralelas. Los pueblos originarios tenían su sistema de justicia propia independiente de los demás chilenos, ¿no? Entonces comienzan a cometer una serie de errores y la población se afecta, ve que la capacidad de esta constituyente no solamente no resuelve el problema, sino agrava el problema de los chilenos. Y eso se debe ese respaldo, ese rechazo de 62%. Pero yo recuerdo, por ejemplo, que tales fueron los excesos que 2 días antes, en el cierre de la campaña de los que están a favor del cambio constitucional, se aparecieron en el escenario un grupo de transvestis que se bajaron el pantalón y se introdujeron por el recto la bandera de Chile. Un acto de barbarie, por lo cual deberían haber sido procesados. Y ese spot que alguien filmó, corrió por todo Chile y sacudió las conciencias de un país con todo derecho que ultrajen a su bandera. Yo hago esta referencia porque hay grupos violentistas que creen que todo se resuelve a puntapiés, con marchas, apedreamientos, etcétera, y que lo único que consiguen es crear más caos, víctimas y pérdida de recursos. Los sucesos de Chile que comento originaron pérdidas que se estiman en 3.300 millones de dólares. Es decir, el aumento de un 1.17 centavo de dólar el pasaje generó pérdidas de esa naturaleza por la violencia que se extendió en todos los lugares, saquearon e incendiaron supermercados, tiendas, viviendas, en fin, conocemos la tragedia, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es que no podemos dejar de lado lo que ocurrió en este referéndum sin analizar cuáles han sido las causas. Esas fueron las causas. Una asamblea constituyente que acá también se pretende, violando la Constitución, por supuesto, porque usted lanza la palabra asamblea constituyente y cree la gente la ilusión de que a través de ella las personas van a tener mejores condiciones de vida, salud, educación, trabajo, precio barato de la medicina, lo cual es absolutamente falso. Es una verdadera perversidad jugar con la ilusión de las personas. Y eso hicieron en Chile. Y bueno, Chile está saliendo del infierno. Todavía no ha salido del infierno, ¿no? No ha salido del infierno porque no sabemos qué va a pasar. El presidente tiene que convocar a las fuerzas políticas a ver cómo resuelve el problema. Y junto a ello tenemos una deplorable, infame intervención del presidente de Colombia. El presidente de Colombia, Petro, que sigue seguramente recordando su tiempo que fue guerrillero porque un momento dado dijo, ha regresado a la constitución de Pinochet. Y al hacerlo, evidentemente, viola un principio sagrado en el derecho internacional, que es la no intervención en asuntos de competencia interna de un país. Que nosotros veamos todos estos temas como una lección que tenemos que aprender. Cuando se desborda la violencia, nadie sabe qué va a pasar. Y lo digo con toda claridad, en un país donde la delincuencia común, que es una forma de violencia, se ha duplicado, triplicado. El sicariato está en la página de los periódicos todos los días. Los delitos han aumentado 200 o 300%. El lenguaje es de un lenguaje de violencia, de confrontación sistemática, comenzando por un gobierno que debe atemperar
esas diferencias. Y vemos que todavía continúan prácticas como bloquear el ingreso a la mina, aislar a las poblaciones. Hay que parar la violencia. Si nosotros no paramos la violencia, si nosotros no paramos esta confrontación, el Perú va camino a su destrucción. Eso ténganlo absolutamente claro. Vivimos en un país golpeado, digamos, por las denuncias de corrupción, de enfrentamiento, los insultos, los agravios y todo lo que conocemos muy bien y que no vale la pena repetir. Entonces, no recorramos pues el camino de Chile, no entremos a ese infierno que puede costar muchísimo en vidas humanas, en bienestar y en desarrollo en el Perú como le ha costado a Chile. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la próxima y más cercana oportunidad.